montañas, en las cañadas y los ríos viven seres que no comprendemos. Seres terroríficos y seres benevolentes. Seres que están fuera de nuestra explicación. Seres que habitan lugares lejanos, también están entre nosotros, en nuestras calles, en nuestros hogares. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, donde exploramos lo desconocido, lo misterioso y lo paranormal. Informamos, no asustamos. Prepárense para navegar en este mundo de mitos y leyendas. Gritos del Más Allá. Gritos del Más Allá. Programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Toma asiento y navega con nosotros en estas historias, mitos y leyendas. En las montañas y ríos viven seres más allá de nuestro entendimiento. Para algunos mitos, para otros leyendas, para nosotros una realidad. Bienvenidos a la 13ª temporada de Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Embárcate con nosotros en este viaje de no retorno. Conoceremos mitos y leyendas e historias que no se borrarán de nuestra mente. Un cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora de la noche en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. El espacio para hablar de esos mitos y leyendas, esas historias, todo aquello que viene de ese mundo paranormal y que nos permite navegar entre todos esos mitos y leyendas, esas historias, esos seres inexplicables. Hoy, en Gritos del Más Allá, seguiremos desarrollando esas historias, esos mitos y leyendas que marcan esta temporada número 13. El espacio para que usted se informe sobre este mundo paranormal y nos permita llevarlo a conocer un poco más de todo aquello que nos rodea. Iniciamos esta transmisión agradeciéndole a todas las emisoras que permiten que esta señal llegue a sus hogares. Y como siempre, invitándolos a disfrutar de estos 56 minutos de misterio, de terror, de Gritos del Más Allá. Nuevamente les recordamos que pueden escribirnos a través de nuestro WhatsApp disponible en gritosdelmasallá.online. Y hoy tendremos invitados especiales para hablar un poco sobre esas historias paranormales, algunas que ocurren en esos lugares que son vírgenes a la mano humana y también comentándonos un poco sobre esa vida en el campo que va muy rodeada de lo paranormal. Pero antes, démosle el saludo muy especial a Arlex Parra. Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio de Gritos del Más Allá. Me va a tomar la cámara general del máster mientras aquí Alejandro hace los saludos pertinentes. Yo los invito a ustedes para que estén con nosotros en este espacio de 56 minutos con la mejor conexión. Hoy tenemos este espacio con invitados que obviamente siempre tenemos a través de las llamadas, a Marcelo Fernández, que siempre nos apoya desde la Argentina, y a toda la gente que se conecta desde los diferentes espacios, Plus Transmedia Digital, Fusión Radio, bueno, una cantidad de espacios que tenemos dentro de las plataformas de Facebook, más las emisoras que siempre nos acompañan, como Latina 98.1, los 106.9 de Suldemaida Comunicaciones, Suldemaida Radio, gracias al señor Andrés Yepes, también a la emisora La Descarga, la emisora Sirius Radio, mejor dicho, aquí tenemos de todo como en botica en esta noche de misterio. A través de los 97.9, pues ya estamos enlazados también. Ahora sí voy a activar las 4 cámaras para que vean nuestros invitados que a esta hora nos acompañan desde el espacio de Fusión Radio. Los invito entonces para que estén ahí en esta noche, que tenemos un programa muy especial con historias variadas,
con una invitada supremamente especial, hermosa, pero también sangrienta, que ya la van a presentar. Igual ustedes ya la conocieron en nuestros flyers que lanzamos 24 horas antes para que ustedes se den cuenta en las diferentes emisoras donde están. Un saludo a la gente de Radio Poesía, a Ganso TV y a toda la gente que nos republica y nos comenta de diferentes partes del mundo. Entonces así arrancamos Gritos del Más Allá. Les recuerdo, soy Arlex Parra, les dice lo nuevo en redes sociales y arrancamos con estos temas. Alejandro. Claro que sí, Arlex. Hoy tenemos una invitada muy interesante en estos mitos y leyendas. Estamos hablando ni más ni menos que la pata sola. Es una de esas historias, esos mitos y leyendas que desde pequeños hemos escuchado. Pero antes de hablar un poquito más de ella, démosle la bienvenida a nuestros invitados. Claro, Antonio, sí. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Alejandro? Un gusto estar acá acompañándolos el día de hoy en Gritos del Más Allá, con muchas expectativas respecto a este programa tan interesante, honestamente, que ustedes plantean. Es muy bacano lo que plantean y acá expectante a aprender mucho sobre la pata sola, escuchar historias bien interesantes que seguramente nos ericen un poquito los pelos esta noche. Claro que sí. Claro que sí, ya por acá tenemos a Carlos reportando sintonía, el que nos escucha desde República Dominicana, si no estoy mal, un saludito para Calu. También le damos la bienvenida a nuestra querida invitada. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, me presento, ya que como que por acá olvidaron de mi nombre, soy María José Orozco. Ay, que es que se olvidaron de mi nombre. Uy, lo empezaron a tirar durito, Alejandro. No, mentiras, siempre la buena, porque si no me lanza algún maleficio ahí. Uy, maluco. Alejo. Está bien que sea el brujo de la consola, pero no el embrujo, ya. No el embrujo. La manda acompañada de la pata sola para acá. Eso, de la le, pata sola. le manda un acompañante pesadito, que sienta en los hombros a alguien ahí acompañándola esta noche. Ay, no, Maluco. espero que eso no suceda, pero también tengo altas expectativas. Ok, perfecto. Iniciemos entonces con este tema. Antes de irnos con este mito y leyenda, Señor. Arlex, preguntémosle a los de la mesa, ¿qué mito y leyenda les marcó más en la vida? Sí, María, claro que sí. ¿qué te mito? La Llorona. Hoy vamos a hablar de la pata sola, De ¿cierto? la pata sola. No, es que la Llorona, tengo entendido que esa es una leyenda de México. Toda Latinoamérica tiene Llorona, aunque en diferentes, digamos, intensidades. La Llorona nos acompaña desde México, como la Llorona prehispánica, pero también tenemos Llorona en Colombia, tenemos diferentes lugares del territorio suramericano. Bueno, tenemos siempre un interés en la Llorona bien bastante amplio. Gracias a estos temas de los mitos y leyendas, hemos hablado mucho del tema de la Llorona y tiene sus variaciones. En toda Latinoamérica se encuentra, incluso en partes de Europa se ha encontrado esa historia y tiene sus variaciones, ¿no? Algunas hablan sobre una mujer despechada que mató a sus hijos, Sí. otros hablan sobre un maleficio, una mujer que a raíz de ciertas acciones fue maldita y con ello pues no podía descansar en paz y rondaba los lugares tratando de buscar cómo subsanar esa maldición, y muchos casos se encuentran a través de esa historia en diferentes países. Pero también hagámosle la pregunta a Antonio, ¿qué mito y leyenda le marcó? Mira que de pequeño personalmente no es un mito y leyenda, o no sé si sea un mito y leyenda, pero el tema de los duendes creo que siempre estuvo como muy presente también por ahí en mi infancia, en la finca, yo que crecí en finca, y siempre estuvo presente el tema del duende, sí, o que se lo va a llevar el duende o lo embolata el duende, eso estuvo presente en mi infancia. Y de hecho los duendes es un tema muy frecuente, recurrente en cada una de estas fincas, porque siempre que se perdía algo se le atribuía al duende. Claro. Sí, siempre se pierde algo y el duende se lo llevó. O tenemos duendes también en nuestras casas, que algunas personas los han llevado porque uno es muy inquieto, uno se encuentra una moneda, se le echa al bolsillo, no, o sea, tampoco la purifica, tampoco la reza, no le mete maldad, pero hay gente que le tira maldad de eso. Se encuentra un muñeco en la calle y usted lo recoge muchas veces porque le pareció bonito, o recoge algún animalito, algún gnomito que uno dice, ay, tan bonito este gnomito, este duende, y usted se lo lleva para la casa y no se sabe qué es lo que usted ¿Qué está es lo que- entrando a la casa. Uy, no, Entonces, pero muy tétrico. pero- Recoger esos objetos en la calle, un muñeco yo no lo recojo ni por el berraco. hay gente que recoge, de hecho yo tenía la costumbre de recoger cositas que me quitaban, ay, tan chévere, me encontré un muñeco, hasta que me pasó la maluca y dije, en la vida, no puede estar ahí, no, que lo recoja otro. Que lo recoja. Sí, sí, porque a veces una muñeca bien intencionada, a veces viene el duende, bueno, X cantidad de cositas interesantes. Me hizo recordar una pequeña anécdota con esto de los muñecos, y es que alguna vez retornando del colegio hacia mi casa, sobre la carretera que para ese entonces era destapada, nos encontramos unos amigos y yo un muñequito que estaba a medio quemar y que tenía varios alfileres clavados en varias partes de su cuerpo, lo que nos dejó a nosotros pues muy, muy conmocionados en ese momento. Y son casos que se encuentran en toda parte, ¿no? Ese tipo de intenciones, ese tipo de brujería se podrían llamar
Más que nada la gente dice, esto se encuentra en cementerios. No, señores, se encuentra en todas partes. Así que mucho cuidado con lo que Si ven. usted, con si lo usted que está recogen. embalado, no, acuérdese lo que leímos del militar, que mandó a quemar el muñeco y el muñeco lo echó en el agua y el muñeco volvió. Un tema que nosotros leímos aquí hace un par de temporadas o una temporada atrás y a varios soldados le dijeron, no, nosotros no quemamos eso, nosotros no molestamos eso, usted verá qué hace con eso. ¿Qué Y hace le con eso? le hicieron desobediencia al militar. O sea que son temitas que lo ponen a uno a pensar un poco y analizar esos sistemas y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Pero bueno, dejemos todas esas historias para la otra media hora porque, como ya lo decíamos, tenemos esa invitada, la pata sola. Un mito y leyenda muy interesante, de hecho es una leyenda que nos cuenta un suceso muy curioso, ¿no? Sabemos que en Colombia ese tipo de mitos y leyendas hacen parte de toda la cultura de diferentes municipios, diferentes departamentos y en especial la pata sola es un ser tétrico, una mujer huesuda que en vez de tener dos piernas tiene una pata Una que solita. finaliza en una pezuña. Pero hay que destacar algo, Arlex, y para todos los oyentes, ustedes se irían si ven a una mujer muy bella que se les acerca, los trata muy lindo en la mitad de la noche y que además de eso les propone que la sigan sin saber a qué intención, pero sigue siendo de esas mujeres cautivadoras, esas mujeres divinas. Hay que mirarle la el mayoría pie. de los hombres Hay que mirar las piernas, aunque pues si somos un poquito más... Hay que mirarse los pies. Sí, hay que mirar las piernas, sí, uno no sabe, porque ellos no se pueden transfigurar del totazo, o sea, porque de hecho es como una especie de maldición que ellos tienen encima, y por eso cuando se ha aparecido el diablo a las chicas bonitas en Semana Santa y todo este tema, el personaje le dice, yo soy muy lindo, pero no me mire los pies. Siempre conservan como características de su apariencia real, ¿no? Exacto, entonces eso genera que esa maldición pues sea efectiva cuando la persona baja la mirada, o sea, como en la Biblia, los ángeles cuando estaban exterminando a Sodoma y Gomorra le dicen a la esposa del único justo que vea en el lugar, no mire hacia atrás porque se convierte en una estatua de sal, y la mujer desobedece como toda mujer y ahí quedó convertida en una estatua de sal. En una Entonces, estatua de sal. ahí está, es una de las historias. ¿Qué haría uno? Pues primero mirar, o sea, puede estar muy bonita, con una sonrisa bien hermosa, una mirada súper cautivadora, y un vestido muy largo porque puede parecer campesina, pero hay que mirar los pies. Muéstrame los pies, muéstrame las piernas. Si usted vio pezuña, corra y hasta que se le acabe el oxígeno. Y eso que en este tipo de historias, Arlex, la mayoría de casos lo que buscan es que el hombre como tal tenga de alguna u otra manera esa forma de ser castigado, más que nada los que son alcohólicos, más que nada los que son infieles. Y es que Los se dice infieles. que la pata sola es un espíritu, es un ser, una entidad que lo que busca es la justicia hacia la mujer, esa justicia de que no juegue el hombre con la mujer, que no maltrate a la mujer, porque la mayoría de los casos a lo largo de la historia de avistamientos de la pata sola que formaron esta leyenda van muy ligados a un esposo maltratador, un esposo ebrio, a un esposo que de alguna u otra manera irrespetaba a la mujer y con ello logró que la pata sola se lo llevase al monte y que apareciese solo un cadáver. Entonces en la mayoría de estos casos empezamos a ver que aquellos que obran mal terminan mal. Me gustaría que eso aplicara ahorita para estos tiempos. Hay unos personajes que oran tan mal, pero bueno, eso es otro tema. Sí, el tema es mirar y analizar. Recuerden que lo que son espacios, lugares vírgenes, lugares donde no ha sido tan tocado por la mano del hombre, estamos hablando de lugares selváticos o lugares donde todavía hay bosque tradicional, bosque original, que no ha sido talado por el hombre, ahí se meten estas entidades y deambulan muchas veces dentro del contexto de lo que hemos estado hablando de la pata sola. Ella se queja, se lamenta como si hubiese caído, como si se hubiese lastimado. Entonces, si usted escucha y va hacia la ayuda de ella, pues ella va a aprovecharse de eso. Entonces, Y hay ahí algo muy también es interesante, importante mirar Arlex, que ese lo hemos tema. visto con diferentes entidades, que es tratar de mostrarse vulnerables para que los humanos, o bueno, los hombres como tal, vayan y atiendan ese dolor. Con el tema del tunjo de oro, es un niño que está tirado en una zanja Ajá. y empieza a llorar como si alguien lo hubiese abandonado. Tanto mujeres como hombres Caen. acuden a ese llamado, Claro. porque es instintivo ir. En el caso de la pata sola, siempre va acompañada de ese mismo intento de que el instinto engañe a la persona y vaya a socorrerla. Y hace parte también de muchas de esas culturas, de muchos de esos mitos y leyendas que utilizan eso tan instintivo, eso tan primitivo para que caigan en sus manos.
y cosas que hace ella como tal. Hay dos comportamientos, uno vampírico y otro, digamos, demoníaco. O el vampírico es que a estos hombres que ataca les saca la sangre totalmente, los deja secos, o sea, sin vida de una vez, o los destroza, o sea, los descuartiza, los parte. descuartiza. Entonces, también hay que tener ese tipo de dos comportamientos, el por qué los va a drenar o el por qué los va a destrozar. Entonces, mire, el comportamiento es muy raro, porque una cosa es que le chupen a uno la sangre, como cualquier vampiro promedio, otra cosa es que lo destrocen a uno. Venga, Y pero yo tengo una pregunta y es que respecto a los mitos y leyendas y hoy que estamos tratando el tema de la pata sola, ¿en qué medida consideran ustedes que realmente son reales estas historias o que realmente hay un ser con estas características que se le aparece a las personas del común? Porque es habitual escuchar historias de sustos, de experiencias paranormales que tiene la gente, Sí. pero personalmente no me ha sido tan habitual a mí escuchar historias de pronto de alguien que se me acerque o en alguna reunión donde se presenten estos temas nos cuente, no, a mí se me apareció la pata sola, por ejemplo. ¿En qué medida creen que es real? Eso es muy interesante, Antonio, porque de hecho lo hemos visto con la mayoría de mitos y leyendas. El tema de La Llorona se volvió muy popular con México y con todo esto, y las producciones no han dejado morir ese legado, esas historias de la Llorona, pero con culturas como la Patasola, como el Moán, como el hombre caimán, son historias que van envejeciendo y van como desapareciendo. Se podría atribuir mucho también a la falta de creencia de estas historias, pero hay algo muy claro. Hay tantos relatos sobre ellos, hay tantos, digamos, contras para de alguna manera repelerlos, que nos hace pensar, quizás en un tiempo atrás existieron. Lo hablábamos Hoy con no. el man. Lo hablábamos con el man. La contra del man era tabaco y aguardiente para que no se llevara a las mujeres bonitas. Entonces llegaba una mujer bonita, el man se enamoraba y venga para acá. Llegaba aquí la chica y ella iba a lavar al río y adiós. Adiós, mi amor. Se la llevó, se la coronó, por así decir. Entonces, también eso hay que entenderlo. Pero volvemos al tema. De entre la parte más virgen se encuentre, hay entes más, digamos, puros. Esa energía está mucho más pura y tienen cierto poder. Pero con el trasegar de los años hemos encontrado que ese poder se ha venido perdiendo, pero se le han dado a otras entidades, como el Slenderman o como el Skinwalker, que son temas que son muy gringos, pero en su temática o en su profundidad tienen ese acercamiento a esas realidades. Y aquí hay que entender algo también que es muy claro, hablando sobre el Slenderman, que sabemos que fue una historia inventada a través de diferentes módulos como 4chan, Reddit, que a raíz de Pero toda se la le dio intención poder. que se le dio, ahí vamos, a toda esa intención que se le dio, se empezó a generar diferentes casos. Ahí es donde concluyo la pregunta que nos hace Antonio, la fe. La fe es algo muy importante. Si usted es una mujer maltratada, si usted es una mujer que su esposo llega borracho, le pega, bueno, hace muchas cosas, usted empieza a decir, ojalá se la lleve la pata sola, siendo esa la línea de justicia en ese momento. Una intención entregada a algo va generando que las cosas vayan a pasar. Entonces la fe, como bien lo dice algo que todos conocemos, la fe mueve montañas, y es algo muy cierto. Su fe puede crear o permitir que algo exista, y si algo existe, esa fe le puede dar mucha más fuerza. Usted está abriendo puertas, Alejandro. Usted está abriendo elementos o causando elementos dentro de su energía creadora, que usted la tiene. Todos tenemos una energía creadora, y usted está dándole ese espacio, o está, digamos, que arrancando con esa agonía en ese momento de maltrato, o en ese momento de agonía, darle una energía, inyectarle una energía específica de intención a un elemento. Sí, por eso existe la santería, por eso existe el budismo, por eso existe una cantidad de cosas que también van relacionadas con eso. Porque usted imagínese, yo con un muñequito como este que tengo aquí, que lo vamos a mostrar en cámara, que es un Iron Man, y yo lo intenciono para que sea Alejandro, entonces yo lo chuzo para que Alejandro tenga dolor de cabeza, dolor de pito, eso. Estoy haciendo intención de santería o brujería o vudú. Ya depende del conocimiento que yo tenga, la magia que yo maneje, la energía que yo entregue, bueno, los pactos que yo pueda tener, porque acuérdense que también hemos hablado de pactos. O sea que hay una cantidad de historias que se empiezan a entremezclar en todo este, digamos, aspecto que hemos venido hablando. Y para concluir esta pregunta es muy interesante también resaltar algo. Hay que entender que en ese tiempo donde empezó a crearse esas historias, esos mitos y leyendas de la pata sola, esos seres justicieros, las posibilidades, siendo específico para las mujeres, de ir y denunciar al esposo por ese maltrato eran casi nulas. Sí. La probabilidad de que eso ocurriera era 1 en 1.000.000.
Entonces, entendiendo eso, ese tema de la fe, son seres que pueden existir en el entorno. De hecho, un poquito más adelante que hablemos sobre los orígenes de la patasola, entenderemos el por qué su misión era justiciar a esas mujeres que eran maltratadas, matando a los hombres, desangrándolos, en algunos casos desmembrándolos. Y ahí es donde nos ponemos a ver de que esos mitos y leyendas ahora no tienen tanta importancia, porque el mundo está mucho más abierto, el mundo tiene muchas más posibilidades de que todos puedan hablar. En cambio, en esos tiempos, hablar se podría considerar un pecado. Claro, y es que los mitos y leyendas suelen tener unos inicios muy fantasiosos, pero dentro de esa fantasía siempre hay causas reales también, ¿no? Que llevan a la construcción de esas narrativas mitológicas y de leyendas, de espíritus, de entidades que en alguna medida se construyen a partir de situaciones, ¿no? De situaciones reales, como lo que menciona Alejandro, lo que mencionamos acá con el tema de las mujeres en ese momento, ¿no? El maltrato y demás situaciones llevan a la construcción de estas historias. Siempre pensaría yo, hay algo de realidad dentro de esas historias, desde la realidad, desde donde se originan. Y además de eso, hay varios inicios, Arlex, lo estamos hablando ahorita, Sí. de la patasola. Una de ellas fue una mujer que el esposo le cortó la pierna para que no pudiese volarse, digámoslo de la forma coloquial, o irse de la finca donde vivían, y ella, en una rabia por lo que habían hecho, clara y lógica, lo que hizo fue desmembrar al hombre e irse por todo el bosque, quedando desaparecida, solamente quedando la pierna de ella en, digamos, en la finca. Y de ahí empieza uno de los mitos de la patasola. Pero no solamente es eso, también tenemos un tema de una maldición. Sí, claro, el tema de las maldiciones y de los espacios que van sucediendo con la patasola. Dentro de esos espacios de las maldiciones y los comportamientos que hemos venido hablando y diciendo, pues tenemos la forma primero la forma de la apariencia con la cual quedó, ¿sí? Porque ella ya quedó con una apariencia que empezó a describir Alejandro, pero la más central es una mujer alta, delgada y de aspecto espectral. O sea, pues si usted se le cortaron una pierna y usted se va en medio del bosque en tiempos X coloniales, usted, bueno, y hasta en estos tiempos, usted sale aquí sin una pierna, usted se desangra. O sea, sí o sí se va a morir. Entonces una entidad de estas va a quedar maldita y va a quedar atrapada con los entes o el bosque o el lugar a donde ellos estén. De ahí el nombre de la patasola. Su rostro es bello para atraer víctimas. O sea que esta mujer sí o sí era bonita, pero pues obviamente con esta maldición empezó a decaerse, sí, y fuera de eso pues es un muerto, porque yo creo que la patasola en estos tiempos sería más bien un zombie o un ente o un demonio o alguien que firmó un pacto ya mucho más, porque podríamos estar hablando de un pacto también. De sellar un cuerpo. Sí, exacto. Entonces ahí entrega usted el cuerpo por mantener digamos, Hilo de vida. este espacio de vida, este momento de vida, y eso es importante. Hay versiones que una que dice que era una mujer infiel también, que como castigo fue mutilada y convertida en un espíritu vengativo. Hay otra versión que la relaciona con almas en pena de mujeres que murieron en circunstancias trágicas y por eso fueron esta maldición como que llama a estas personas, porque pues su muerte fue trágica. O sea, aquellas mujeres que violan y matan, aquellas mujeres que fueron maltratadas a los golpes y murieron, aquellas que fueron desmembradas, bueno, X cantidad de cosas o situaciones que pueden ir ocurriendo. Alejandro, lo podemos ver tranquilamente. Claro que sí, Arlex, y bueno, ahí nos empezamos a dar cuenta que esos mitos y leyendas de alguna u otra manera siguen teniendo esa importancia en la cultura, ¿no? Las criaturas que son similares aquí en Latinoamérica, lo decía nuestra invitada también, está la Llorona, que tiene que ver con México, Centroamérica y Suramérica. Está la Tunda, que hace parte del Pacífico colombiano, que es un ser que seduce y secuestra a personas perdidas en un manglar. O sea, este es como más específico, estilo manglar, ¿no? Entonces, esta persona se pierde en el manglar y llega este espíritu, llega esta entidad y se lo va a llevar. Y también está el Moan, que ya lo hemos hablado, que hablamos del tema del Tolima y Huila, y la Sollona, que es en Venezuela, que es muy similar a la patasola, una mujer espectral que castiga a los hombres infieles. O sea que si usted se pone de chistoso, papacito, por ahí en medio del campo, pues le va a aparecer esta hermosa dama, pero también con un hermoso daño que le va a acompañar. Sí, señor. Por acá nos llega un mensajito desde Argentina, Marcelo Fernández, como siempre, enviándonos estos aportes tan importantes, y vamos a ver si la pareja que tuvo, que nos comentó la vez pasada que le había hablado sobre el Moan, Sí, también le habló un poquito
de la pata sola. Marcelo, muy buenas noches. Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Les habla Marcelo Fernández, desde acá, desde Monte Grande, Buenos Aires, Argentina, escuchando y haciendo el aguante. Un saludo para la audiencia. Perdón mi voz, pero estoy recuperándome de una gripe. La pata sola. Como toda historia, toda leyenda o todo mito que envuelve y acompaña el arraigo de una cultura, ¿no? En este caso, la cultura colombiana. Los países de Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica tenemos una cultura muy rica en cuanto a historias, leyendas y arraigos, ¿no? Pasa que a veces caemos en el cipallismo de comprar lo extranjero, ¿no? Porque nos parece más aterrador, ¿no? Pero dicho esto, con la pata sola pasa lo que ocurre con varias leyendas de Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Las versiones surgen de acuerdo al mensaje del narrador o a la necesidad de quienes están narrándolo, ¿no? A veces hasta inclusive en estas historias, en estas leyendas hay una necesidad oculta o una prevención oculta o un mensaje, oculto o no, ¿no? Una de las primeras historias de la pata sola es de una mujer que estaba casada con un jornalero que trabajaba en el campo, tenían 3 hijos y el patrón se enamora de ella, ¿no? La termina seduciendo. El jornalero se da cuenta que ella ya no es tan cariñosa como antes, se da cuenta del descuido de sus hijos, en la alimentación, en el cuidado de estar con ellos, y cuando la descubre, junto con el patrón, decapita de un machetazo quirúrgico que hacía el patrón de inmediato, y cuando ella quiere huir, le tira un tajo certero a la pierna, ¿no? Muchos dicen que es a la altura de la ingle, otros dicen que es a la altura de la rodilla, pero bueno, básicamente le corta una pierna y la mujer muere desangrada en el lugar. El hombre vuelve a su casa, toma a sus 3 hijos y se va. El mensaje es que a las mujeres infieles le puede aparecer la pata sola, ¿no? La pata sola queda como un alma anónima y queda penando, arrepentida más por el descuido hacia sus hijos, ¿no? No arrepentida del enamoramiento de otro hombre, y atrae a la noche a los hombres, los mata, les chupa la sangre, un agregado más de Europa. Yo creo que los lleva como presa y los devora, ¿no? Pero ahí el mensaje también es un poquito ambiguo, ¿no? Porque en esa parte de la historia el mensaje es para los hombres que andan en algún tipo de trampas, como le decimos acá en Buenos Aires, o andan, o le gusta vivir en la noche, ¿no? La otra historia es de una mujer que por X motivo, que no se aclara mucho, es castigada injustamente, maltratada y castigada, y muere cuando se le corta una pierna. Entonces aparece en los caminos también a modo de venganza y buscando justicia, asesinando a quien se cruza, ¿no? A todo esto se le suman cómo uno puede eludir, ¿no? O espantar a la pata sola, que tiene que llevar siempre cuando va por la noche en los caminos una mascota, preferentemente un perro, porque dicen que ella adora y considera al perro como alguien sagrado, o cerrar los ojos, no mirarlas porque hipnotiza, y repetir muchas veces: pata sola, no es mi culpa que esté sola, vete, ¿no? Pero esto ya es un poco un agregado más del imaginario popular, ¿no? Hay otras versiones un poco más con un toque de Europa, ¿no? Que no viene al caso darlas, pero en el caso de la pata sola, la historia, también muchos consideran que la pata sola es una guardiana de que uno se tiene que cuidar, lo que debe hacer y lo que no debe hacer en cualquier ámbito, ¿no? Ya sea en el camino, ya sea en el bosque,
no irrespetuar al bosque, no irrespetuar a la naturaleza, no irrespetuar al prójimo. También en algunos lugares de Colombia la toman como una justiciera y una adoctrinadora, ¿no? Que donde alguien se quiere salir del camino termina siendo castigado al caer en sus manos. Vuelvo a decir, eso es de acuerdo a la región, como pasa en todos los países de Latino, Centro y Sudamérica, que tienen cosas agregadas de la cosecha del lugar geográfico donde se narra la historia, y en algunos otros le sacan cosas de la propia cosecha y la resumen un poco más, o desvirtúan el mensaje hacia otro lado, ¿no? Los hombres dicen a las mujeres que tengan cuidado con el patasola para que no le pongan los cuernos, las mujeres le dicen a los hombres que tengan cuidado con la patasola si las maltratan, y un general de las personas a los que no respetan la naturaleza le dicen que tengan cuidado porque si no la pata... Yo tengo... Bueno, ahí teníamos a Marcelo Fernández, hemos tenido un corto al final del audio, esto ya es directamente desde Marcelo, Sí. pero ahí vemos toda esa historia de la patasola, ¿no? Que no va a hacer una psicofonía ahorita. No, señor. Y además de eso hay que destacar, Alex, que en Colombia también se utilizó para justificar desapariciones. Claro, todos los mitos y leyendas en algún Tanto el momento se Moan. utilizan para eso, el Moan, la patasola, la madremonte, el mismo diablo, las brujas, o sea, las desapariciones hay en cantidades, y algunas pues tienen que ver con esa historia oscura y sangrienta de nuestro país. O sea que digamos que infortunadamente eso hace parte de esos registros o subregistros de la historia no contada de Colombia, y donde pues podemos encontrar hasta ciertos muertos en basureros, que también es lamentable. Bueno, lastimosamente hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Vamos Sí. a una pequeña pausa y regresamos con nuestros invitados que nos van a contar unas historias. Vamos a escuchar a ver qué es lo que nos traen en la segunda media hora de Gritos del Más Allá. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volar. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. Somos más que unos y ceros. Somos música de carne y hueso. Fusión Radio. Fusión. El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. ¿Buscas una experiencia única y segura en perforaciones corporales? En Dani Piercing somos expertos en el arte de la perforación. Nuestra técnica especializada es indolora y utilizamos luz infrarroja para acelerar este proceso. Ven y descubre por qué somos la opción número 1. Y escríbenos al 300-535-8204 o a nuestro Instagram danipiercing.22. Estamos ubicados al frente del Portal del Quindío en el barrio Laureles, en Armenia. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde.
La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. Continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Hoy iniciamos este espacio radial hablando sobre la pata sola, uno de esos mitos y leyendas tan interesantes. Lastimosamente a día de hoy esperamos que los jóvenes empiecen a escuchar de esos mitos y leyendas que han sido relegados mucho por la tecnología y por todos estos mitos tan modernos como los que ya mencionábamos. Pero también importante destacar esa historia alrededor de esos mitos y leyendas y cómo las culturas colombianas fueron modificándolo y además de eso permitieron de alguna u otra manera que el comportamiento para los de ese entonces tuviesen algunas consecuencias, en este caso paranormales. Pero entramos a la otra media hora de Gritos del Más Allá y en este caso tenemos historias, mitos. Veo caras de asustados aquí, acá ver en la cámara. Estaba mirando la cámara precisamente cuando usted dice historias y ay, ya me van a tocar. Y es que los invitados que tenemos en la mesa el día de hoy nos traen diferentes relatos paranormales, tanto de amigos como los que tenemos nosotros a través de nuestro WhatsApp, como personales. Iniciemos entonces con Antonio y ya iremos con María José. Bueno, no, hay varias historias que comentar, que compartir, dado que vivo en la finca, en la mayor parte de mi vida la he vivido en una finca. En esta finca donde yo vivo, pues hay historias complicadas, dado que se cuenta que allí el suegro, los antiguos dueños de la finca, el suegro asesinó al yerno, o creo que fue al revés. El punto es que hubo un asesinato a machetazos. Dada esta situación, pues en la finca siempre ha habido una energía muy densa, hay cosas que pasan, sobre todo por ciertas temporadas donde ocurren pues cosas malucas, desde ciertas apariciones. Se podría decir que hay ciertas actividades paranormales cíclicas, se van cierto tiempo y regresan nuevamente. Sí, totalmente. Hay actividad, ¿cómo se le llama a esta actividad paranormal? A este tipo de actividad paranormal. Hay diferentes actividades, entonces si hay movimiento de objetos, puede ser poltergeist, puede ser telergia espontánea, pueden ser psicofonías, pareidolias. Pero usó un término usted para referirse a la actividad paranormal que se va y regresa. Ah, ok, es algo cíclico. Cíclico, ok, sí, totalmente. Que hay un ciclo en el cual se activa, vuelve y desactiva y pasado un ciclo vuelve y... Sí, más o menos en la finca es así y nada, vivimos experiencias desde que en la madrugada, a mitad de la noche, nos tocan las puertas, uno puede escuchar ahí un golpeteo en la puerta hasta ver cosas, ¿sí? Yo personalmente he tenido un par de experiencias aterradoras, no dentro de la finca, pero sí he llegado, alrededores. Sí, en sus alrededores he llegado a ver de pronto sombras pasar y demás. Algo que me marcó mucho recientemente fue llegar, hace más o menos unos 20 días, fue reciente esta situación, llegar hablando por teléfono a la finca, no querer colgar la llamada, pero entrar al baño. Yo entré al baño hablando por teléfono y estaba allí en llamada. Mientras estaba en el baño, en la parte de atrás del baño, que ya es como un cafetal que hay en la finca, se escucharon unos lamentos bastante fuertes, muy claros y muy fuertes, que inmediatamente pues le erizan la piel a uno y le erizan la piel a cualquiera. En ese momento hablaba yo con una amiga y recuerdo decirle, oye, espera un momento, con mucho susto, ya se me había puesto pues la piel, como se dice coloquialmente, de gallina. Le digo yo, espera, ella me dice, ¿qué pasa? Le digo yo, no, es que acabo de escuchar algo bien feo aquí atrás. Yo inmediatamente pues salgo del baño, bastante nervioso, sigo hablando con ella y hacemos un par de chistes para bajar la tensión del ambiente, pero es complicado, es algo que han manifestado otros integrantes de mi familia haber escuchado antes y fue aterrador porque los gritos eran como de dolor, como un quejido profundo de cuando alguien sufre mucho dolor.
cuando alguien tiene mucho dolor. Y más que nada estas historias, Antonio, se repiten. Son historias que no solamente ocurren acá en Colombia, ocurren en otros países. Hemos tenido la oportunidad de que varios oyentes nos comparten historias similares, esos lamentos, esos quejidos de dolor, que llega un punto en el que uno los escucha, ya no quiere ir a ayudar, sino que quiere irse de ese lugar. Un oyente en una de las ocasiones, en la temporada número 6, si no estoy mal, nos comentó una historia muy similar en la cual nos relataba que estaba solo en la casa, acaba de salir de la cocina, estaba subiendo las escaleras y escucha cómo desde la cocina alguien se lamenta y pega un grito de dolor. Obviamente nuestro oyente dice, me quedaba más cerca la puerta de salirme de mi casa que la de la cocina, me fui al salir de mi casa y no regresé hasta que mi marido llegó. Y son casos en los cuales vemos como algún tipo de psicofonía, que es un sonido que se queda ahí en el ambiente, que no tiene tiempo, que bueno, no va ligado con el tiempo, puede presentarse en algunas situaciones. También puede ser muy, digamos, potenciado por algún tipo de sentir de la persona, una tristeza, un dolor, algún familiar incluso que pueda hacer algún tipo de manifestación, no directamente un desdoblamiento, sino algún tipo de intención, una telergia. Hay muchas cosas que pueden caber en ese tipo de relatos, pero hay algo a destacar y algo que no se puede negar: el temor es real. Es real, totalmente real. Y si me permiten compartirles de pronto alguna otra experiencia, yo creo que la experiencia más aterradora que tuve en la finca en la que actualmente incluso vivo fue en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia yo ubiqué un escritorio y para ver clases virtuales y demás, justamente por la parte del baño de la finca, porque detrás de la finca, unos metros bien abajo, vive una tía y ella nos compartía internet o pagábamos el internet entre ambas casas para pues que nos saliera un poco más económico. Yo tenía mi escritorio allá y una noche yo me quedaba habitualmente hasta bien tarde. Una noche de estas terminé yo de trabajar, de hacer cositas de la universidad y demás. Recojo yo mis cosas y las pongo sobre el computador. Tenía yo mi computador, un cuaderno, tenía mi teléfono y una cartuchera, un par de cosas así. Yo estaba cargando mi celular, tenía mi teléfono cargando desde el puerto USB del computador. Entonces yo desconecto mi celular, lo pongo encima del computador, tengo todas las cosas encima del computador, pero el cable USB con el que estaba cargando el teléfono queda colgando desde el computador, estaba conectado ahí. No era un cable largo, era un cable que no... Era posible que lo pisara. Sí, era imposible que lo pisara. En ese momento pues yo acomodo mis cosas, apago la luz y avanzo, doy unos 3 o 4 pasos. Cuando avanzo en medio de la oscuridad, porque no se veía absolutamente nada, todo estaba completamente oscuro, doy unos 3 o 4 pasos para dirigirme hacia mi habitación. Tenía que pasar por la cocina y llegaba casi que a mi habitación. Pues al avanzar me jalan el cable. El cable que estaba conectado al computador, al puerto USB, lo jalan con brusquedad, con cierta fuerza, con fuerza. Y esto me deja genuinamente pues congelado. Me aterroriza inmediatamente. Yo me quedo literalmente congelado un par de segundos, respiro hondo y lo único que pienso es, bueno, voy a recoger el cable, ¿cierto? Recuerdo que en ese momento mi reacción fue el congelamiento y casi que inmediatamente yo dije, bueno, yo sin girarme, es decir, caminando hacia atrás los mismos 3 o 4 pasos que había avanzado, caminando hacia atrás, me estiro para buscar el switch del bombillo, de la luz. Prendo la luz con la intención pues de recoger el cable, un poco atemorizado, tratando de ignorar el hecho y buscándole explicaciones razonales, lógicas a la situación. Pues prendo la luz para recoger el cable y vaya sorpresa cuando no estaba el cable de cargar el teléfono. Era el único que tenía en ese momento, o sea, era la única herramienta que tenía para cargar mi dispositivo. Y pues yo me preocupo porque es el único cable que tengo, empiezo a buscarlo dentro de la zona, hago como el paneo, no lo veo.
Y esa noche, con las luces prendidas, con la linterna del celular encendida, me quedé buscando el cable, yo creo que por ahí 1 hora. Y no apareció. Y no apareció. Yo creo que lo busqué incluso en lugares ilógicos, donde era imposible que el cable hubiese llegado, si se hubiese quedado enredado, que también era ilógico eso. No había nada que pudiese hacer eso. No encontré el cable esa noche y el cable jamás lo encontré en realidad. Bueno, Arlex, ¿cómo lo ve? Está descuadrado el espíritu chocarrero de cable de carga. Oiga, pero qué cosa tan impresionante. Suele suceder ese tipo de cosas. De hecho, podría haber sido un duende también. Recuerde que estamos en un espacio de finca. Estas energías se pueden manifestar de diferentes maneras. Y entre ellas, pues desaparecer objetos es una por predilección. Eso no es nada raro en fincas, hasta en las casas. A veces hay gente que tiene ciertas oraciones para volver a encontrar objetos, también respetable, no sé, pero bueno, el tema aquí es que son momentos que a uno lo dejan muy desconcertado, lo dejan a uno muy desconectado de la realidad, lo hacen sentir a uno como que, bueno, ¿y aquí qué pasó? Esta vaina que tiene, que contiene, claro, eso lo pone a uno, lo choquea a uno un poco, queda uno como que en shock. Y además de eso es una historia que también se repite mucho, ese tipo de intenciones, de romper la tranquilidad de una noche por algo que se mueve. Incluso eso ya sería un contacto directo, que más que nada un contacto directo son esas sensaciones, son esos accionares de algún tipo de entidad que no se puede ignorar. Una cosa es tratar de ignorar un llanto, tratar de ignorar que lo llamen. Otra cosa es ignorar que se movió un vaso, pero directamente que jalen algo que está cerca de uno, eso ya es otro tema. Totalmente. Esa ha sido la experiencia más aterradora que he vivido dentro de la finca como tal. Una experiencia que me marcó mucho. Hay que decir que yo no he sido pues de investigar mucho del tema paranormal y demás, pero siempre me ha llamado la atención y en algún momento sí he visto programas, he leído algo por ahí. Y esa noche, después de ese hecho, pues yo trato mucho de racionalizar esas situaciones y racionalizarlas incluso desde lo paranormal. Mi conclusión esa noche, antes de dormir, fue allí había una energía acompañándome, o había una energía ahí conmigo, y se manifestó de una manera poco violenta, porque no es usual pues que este tipo de energías vayan tan directas. Exacto, sean como de ese tipo, pero pues digamos que al final lo dejé pasar. He sido también un poco tranquilo para estas situaciones y pude dormir tranquilo esa noche, hay que aclararlo. Preocupado porque no tenía con qué cargar el celular, más bien al otro día, pero el cable nunca regresó. Nunca regresó. Y esperemos que nunca regrese. Nunca sabemos qué es lo que puede traer algún objeto perdido. Pero vamos también con las historias que nos trae María en esta noche. Sí, porque ¿hasta qué hora vamos, Alejo? Hasta las 8. Hasta las 8, hasta las 9. Hasta las 9. De 8 a 9. Eso. Bueno, hora colombiana. Ya nos va quedando corto el tiempo. Pero yo les quería comentar que yo de pequeña escuchaba mucho las historias de mi bisabuela. Ella era muy creyente de las leyendas, de los mitos. Ella creció como en un entorno rural. Entonces ella lo que más mencionaba y de lo que más hablaba era del diablo. Uy. Y yo recuerdo muy bien que ella a mí me traumatizó porque ella decía que el diablo estaba cerca cuando uno escuchaba como tacones, ¿cierto? Que porque el diablo son pezuñas en vez de pies. Sí. Algo así es lo que recuerdo que ella nos contaba cuando éramos niñas. Entonces a mí me dejaban mucho tiempo sola en los lugares donde yo habitaba. Estuviera viviendo con mi papá o con mi mamá, y justo en los momentos en los que yo estaba sola escuchaba tacones. Y entonces donde los escuchaba yo decía, es arriba, porque yo siempre viví en apartamento, ¿cierto? Entonces estaba pues yo abajo y yo decía, no, llegó la vecina, no sé, yo nunca sabía si tenía una vecina, por ejemplo, pero esa era mi explicación para bajarle al temor que yo sentía en esos momentos, porque claro, ahí mismo yo venía en los recuerdos y me acordaba de mi bisabuela diciéndome que las pezuñas del diablo suenan como tacones. Y lo que yo hacía era refugiarme siempre en otros ruidos. Entonces, ¿qué hacía? O prendía el televisor, o prendía un equipo de sonido, porque en eso teníamos radio en la casa, o incluso a veces salía al pasillo y trataba de dar como una vueltecita y volver otra vez a la casa. Pero siempre tratando de que
ese temor y ese susto que a mí me generaba en el corazoncito, ese palpito, se bajara de alguna manera. Yo desde muy pequeña por lo mismo he intentado buscar la explicación lógica a cuando siento algo extraño. De la nada, yo suelo estar mucho en espacios silenciosos y de la nada cuando siento un ambiente pesado, que algo me hace creer que va a suceder algo, que algo puede estar ahí, mi refugio es buscar sonido, lo mismo, y creo que así va a seguir siendo hasta el día que me vaya de este mundo, porque sentir esa sensación de susto me deshabilita totalmente y no me gusta. Entonces siempre buscaré la forma de no sentirlo. Pero ahí es donde yo, una vez también conversando ya con Alejo con estos temas, en el tema de los sueños no lo puedo controlar. Entonces sí o sí tengo frecuentemente pesadillas y es algo que yo digo, aunque yo no veo una película de terror, aunque no me haya pasado nada terrorífico en el día, llega la noche y puedo tener una pesadilla horrible, sin ninguna explicación. Simplemente la tuve. La última que recuerdo, que me generó mucho temor, yo no sé si ustedes escucharon, por ahí en las redes sociales empezaron a decir mucho, y es que cuando usted esté dormido, no pregunte qué fecha es, ni qué hora, es y en qué lugar estamos. Nada de esas cosas se puede preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede preguntar una de esas cosas? Lo único que decían es que eso no se podía preguntar. Okay. No decían el por qué. Llegó la hora de dormir y entonces aparecí yo en mi cuarto. Uno sabe en dónde está la mayoría de las veces, uno sabe dónde está, o al menos yo. Y entonces yo estaba en mi cuarto a oscuras, porque siempre que voy a tener una pesadilla no hay luz, y estoy yo misma al lado. Y entonces yo misma me pregunto, ¿me quieres preguntar algo? Y yo, ¿qué día es? ¿Qué hora es? Ella me sonríe muy terroríficamente, ahí yo ya estaba que moría del susto, y me dice, sabes que no puedes preguntar eso, despiértate. ¡No! Parce, se me empieza a caer toda la habitación encima, y como mi habitación tiene una ventana, yo la abro porque yo sé las acciones que puedo hacer en el momento en el que estoy dormida. Yo la abro y me tiro para despertarme. Y obvio, estoy sudando, estoy nerviosa, tengo el corazón a 1000 y me toca quedarme así, despierta, hasta que todo eso se me baje viendo TikTok o alguna cosa en el celular para volverme a quedar dormida. Pero entonces yo quiero preguntarle a Alejo si él sabe respecto a por qué no se pueden preguntar esas cosas. Estamos en otra dimensión mientras estamos dormidos. Es otra realidad que desconocemos y hay cosas malas ahí. O simplemente es algo que mi cerebro pues generó con base a lo que vi en las redes sociales que no podía hacer y la curiosidad me ganó. Bueno, con respecto a esto, era algo que rodaba mucho en redes sociales, ya bien lo dices, el año pasado, y el rodar tanto generó que muchas preguntas alrededor de esto y muchas personas lo hicieran. Según como se comentaba en TikTok, vámonos directamente a ese punto donde tomó la viralidad, no se podía preguntar la hora porque directamente en el espacio en el que se encuentra el sueño es un espacio atemporal, donde todo lo que hay ahí puede ser criaturas, puede ser entidades, puede ser cualquier tipo de manifestación. Lo que hace es que trata de dar un punto, un lugar específico, trata de dar un tiempo no reconocible y trata de que todo sea ameno para que la persona no se dé cuenta que esté soñando. Eso directamente va muy ligado a cazadores de la medianoche, va muy ligado a algún tipo de entidad que puede manipular el sueño. Con respecto a preguntar la hora en un sueño, cuando alguien lo está pasando bien, incluso en la vida misma, cuando alguien está pasando un buen momento, nunca se fija en la hora, no se fija en el tiempo. Por ende, la mayoría de sueños, y más siguiendo este tipo, eso se podría llamar como digamos una historia urbana, un relato urbano. Lo que se hace es que cuando la persona pregunta la hora, o pregunta la fecha, pregunta el lugar, está teniendo conciencia dentro del sueño. Y si es el caso en el cual usted se encuentra dentro de, digamos, una ilusión de alguna entidad, a ellos no les va a gustar que usted tenga conciencia, porque lo que buscan directamente es
tomar algo que les importa como energía. Ya lo hemos hablado en casos, en ese mito o esa leyenda de los cazadores de la medianoche, que lo que hacen es que a las personas durante el sueño, que es un momento vulnerable, pues están renovando esas energías del día a día. Lo que hacen es que toman, se meten en sus sueños, crean lugares muy similares. Obviamente hay cosas que no concuerdan, la puerta se abre hacia el lado que no es, la ventana no se ve lo que realmente se debería ver, y lo que hacen es que tratan de que la persona tenga el control dentro del sueño hasta el punto de que ellos intervienen y le muestran a la persona que no tienen absoluto control. Cuando eso ocurre, pues las personas empiezan a tener mucho más miedo porque no pueden hacer absolutamente nada, a pesar de que sienten que están en un lugar que es propio de ellos, un lugar seguro. Entonces, para este tipo de entidades es mucho más fácil causar miedo desde los sueños, y con ello pues tener la posibilidad de robar energía, tener la posibilidad de generar ciertas acciones que para ellos, digamos, son benéficas. Y en este caso, preguntar la hora, preguntar la fecha, preguntar el lugar, hace parte de demostrar que usted es consciente. Durante los sueños las personas no tienen una cara real, digámoslo, una cara definida, y el caso de usted preguntar algo real en un espacio irreal genera una disrupción de lo que se está viendo y lo que está ocurriendo. Entonces puede ser más el tema mental, sí, algo que nosotros mismos generamos, porque en realidad no hay una hora, no hay una fecha, porque lo que estamos viviendo en ese momento no es del todo real. Lo que pasa es que esos son sitios atemporales, sí, es decir que estamos viviendo pasado, presente y futuro en el mismo tiempo lineal que nosotros vemos. En realidad son puertas que se abren, espacios donde no hay tiempo. Entonces estas entidades aprovechan de hacer contacto, algunas tratan de irrumpir, otras tratan de hacer, como dice Alejandro, ser cazadores. Entonces todo depende, pero en realidad no hay tiempo, eso es un espacio sin tiempo allá. Entonces por eso genera ese tipo de conmoción cuando usted hace conciencia del sueño o toma posesión del sueño. Por eso a veces cuando usted se da cuenta que es un sueño, pues usted puede empezar a controlar todo, porque es como una especie de cuarto libre para la imaginación. O sea, usted puede recrear lo que usted quiera. Yo quiero un carro en estos momentos y le llega el carro, yo quiero que me llegue un carro rojo, yo quiero que me llegue tal cosa. Todo se va digamos moldeando a esa realidad en sueño. Pero yo tengo una confusión con el tema que estamos comentando, y es la tendencia en redes sociales y en TikTok era no preguntar nunca bajo ninguna circunstancia ni la hora ni la fecha. Pero en un escenario de este tipo, en un sueño como el que nos compartía María José, hacer este tipo de preguntas ¿no nos ayudaría a salir del sueño? No. De hecho no. Lo que hace esto es que si aquello en lo que usted está o en el espacio en el que está empieza, como bien lo dice María José, a destruirse, pues la catástrofe dentro del sueño va a ser horrible. Y si usted no tiene la posibilidad, la habilidad de despertarse, la pesadilla va a aumentar. O sea, se traslada de ser un sueño a una pesadilla. Porque es que son dos temas diferentes. Ese sería el efecto que tendría hacer ese sí, tipo de preguntas. es como colapsar el sueño en sí mismo. O sea, como una especie de Inception, cuando usted ve que las cosas empiezan a caer. Okay. Se colapsa en sí mismo el sueño. Entiendo. ¿Sí? Entonces el sueño ya se puede convertir en pesadilla, o digamos que podemos tener una parálisis de sueño. O sea, hay una cantidad de detonantes que se pueden desarrollar en esa capacidad. Cuando uno tiene esa capacidad de hacer la pregunta, el problema no es hacer la pregunta, el problema es despertarse. Una vez usted hace la pregunta, normalmente para despertarse de ese tipo de sueños es porque usted tiene cierta conciencia dentro de ellos y tiene la capacidad de tranquilizarse un momento y poder encontrar cómo despertar su cuerpo. En ese tipo de ocasiones, cuando se colapsa todo, el miedo lo puede invadir, y el miedo genera que usted no pueda despertarse de una manera más fácil. Entonces cuando vaya a despertarse va a sentirse totalmente agotado, va a sentir dolor de cabeza, ciertos síntomas que se podrían atribuir a un robo de energía en algunos casos, o simplemente a un desgaste tanto cerebral, podría llamarse, como físico, mental, sí, como físico. Sí. Ok, entiendo. Y la mente sin el cuerpo no puede vivir. Y quisiera yo retomar un poco algo que nos compartía también María José, y era los ruidos de taconeo, de pasos. Ella iniciaba contándonos un poco de esto, que es una experiencia que en la finca en la que vivo hay dos cosas muy comunes en la finca, y son tocar las puertas y los pasos que María José nos contaba, con los que hizo su introducción. Se escuchan pasos a medianoche, son como
tacones que recorren el corredor de la finca y que se han escuchado en diversas ocasiones. ¿A qué se debe esto? Esos casos van muy ligados a un tema de psicofonías, a un tema de buscar una importancia. La mayoría de gente trata de buscar el ruido, buscar de dónde se originan este tipo de sonidos, y con ello, pues si hay algún tipo de entidad, más entendiendo que son mitológicas o pertenecen a estos folclores, a estas culturas, pues lo que van a intentar es que la persona caiga en la curiosidad, vaya a mirar qué es lo que ocurre, y en el mayor de los casos pues poder identificar quiénes son los que realmente pueden escucharla, porque hay algo muy importante en este tipo de sonidos, es que no todos los pueden escuchar. Si bien muchos sí lo pueden hacer y es algo muy normal que la gente escuche estos ruidos, la mayoría de casos cuando ocurren tan frecuentes están tratando de mirar quién realmente puede escucharlos con mayor intensidad, dependiendo de digamos la creencia, el estado de ánimo, el estado general de una persona, puede aumentar ese tipo de sonidos o desaparecer. Pero eso ya tendríamos que tratarlo en un próximo capítulo. Lastimosamente hemos llegado al minuto 56, hemos llegado ya al final de este programa. Agradecerle a Antonio, a María, que nos acompañaron a través de este recorrido en Gritos del Más Allá, y preguntarles qué les pareció. No, aprendí mucho sobre la leyenda de la pata sola. Voy a empezar a amenazar así al que sea infiel, le digo, le va a aparecer la pata sola, y sea mujer, sea hombre, o si tira basura, mijo, eso se le aparece por lo que sea, y se lo lleva. Me gustó mucho, muchísimas gracias por brindarnos el espacio, por dejarnos contar nuestras anécdotas. Esperamos que les haya gustado también escucharnos, tenernos aquí, y bueno, y quedamos atentos a ver qué comentarios nos hicieron. Antonio, muchas gracias. No, a ustedes infinitas gracias siempre por compartir su espacio con nosotros, por recibirnos, darnos la bienvenida, y como María José lo decía, contar, compartir estas historias, que se me quedan varias por ahí en el tintero. En cualquier momento regresaremos y las terminaremos de contar. Muchas gracias a ustedes, qué bonito espacio y qué bacano el ejercicio que hacen con lo paranormal. Recuerden a todos nuestros oyentes, las puertas de Gritos del Más Allá están abiertas. Tienen nuestra página ¿Nuestro oficial, número? gritosdelmasallá.online, donde pueden encontrar nuestro número, que es el 302-636-8920. Arlex, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Los invitamos para que se conecten dentro de 8 días con el tema paranormal, porque aquí llegamos a enseñar, a descubrir y no a asustar. Nos despedimos. Claro que sí, como lo dice nuestra mascota. Que la oscuridad no invada su hogar. En los bosques, en las montañas, en las cañadas y los ríos viven seres que no comprendemos. Seres terroríficos y seres benevolentes. Seres que están fuera de nuestra explicación. Seres que habitan lugares lejanos, también están entre nosotros, en nuestras calles, en nuestros hogares. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, donde exploramos lo desconocido, lo misterioso y lo paranormal. Informamos, no asustamos. Prepárense para navegar en este mundo de mitos y leyendas. Gritos del Más Allá. Gritos del Más Allá. Programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Toma asiento y navega con nosotros en estas historias, mitos y leyendas. En los bosques, en las montañas, en las cañadas. La radio con más alcance de la región.